Bueno, continuando con la segunda parte de nuestra entrevista al gerente financiero de Confirmesa, Nelson, queremos preguntarle cuáles son las principales herramientas informáticas empleadas por su gerencia o por lo menos por Confirmesa que le permiten gestionar su trabajo como gerente financiero. Bueno, esa es una pregunta clave y es importante que cualquier, digamos, gestor financiero tenga claro cuál es el paquete o cuál es el software, en este caso puntualmente, que le ha de permitir administrar toda la data. Te puedo decir que hoy en día, con tantos temas que hablábamos del análisis de la información y demás, es muy importante el concepto de la integración, es decir, los sistemas tienen que estar integrados, eso es fundamental. Integrados, ¿por qué? Porque pues a nivel de tus clientes, de tus ventas y demás, pues manejas muchos tipos de transacciones y inclusive diferentes fuentes. Por esa razón es importante que estas eh, bases de datos, entre otras cosas, estén integradas. De ahí para adelante, pues surgen diferentes paquetes que te ayudan como tal a nivel de inclusive sectorial, a ajustarse un poco al negocio. Entonces, así como lo decíamos ahorita, si el negocio, si como tal el gestor financiero se adapta a la operatividad, pues mucho más las herramientas. Entonces, ahí más allá del paquete puntual, en el caso de nosotros, de Confirmesa, se usa un proveedor que está muy ligado al sistema financiero que usa, entre otras cosas, el lenguaje AS400, que es aquel que apoya como que toda la base en la cual está montada la información. Pero, como te decía, más allá del lenguaje y la operatividad, lo importante es que esté muy ligado al negocio, que tenga las herramientas suficientes para ello. Y lo acompañaría, digamos que ya en materia de lo que tiene que ver con la administración, digamos que como tal, el sistema de la reposición de la información, pues como te decía ahorita, con un lenguaje que me permita a mí, entre otras cosas, brindar un nivel de análisis, ¿sí? Digamos que así como hay sistemas que son muy robustos digamos, las transacciones que ejecuta una compañía, pues es muy importante hoy la forma como, entre otras cosas, se analiza la data o por lo menos se presentan los diferentes informes que me permiten, digamos, generar inclusive estrategia y revisión de información. Entonces, hoy en día ya el paquete de Office, por ejemplo, se migró del Excel a lo que conocemos como el Power BI. Ya el Excel dejó o pasó a ser una herramienta un poco más obsoleta. Y entonces el Office, por ejemplo, ofrece lo que conocemos como el BI, ya las herramientas de programación que también son muy importantes como el R, el Python, lenguajes que de alguna u otra manera entran a ser determinantes y que pensar uno en un financiero programador, pues antes no era, era una cosa de otro mundo. Hoy día, la verdad, te puedo decir, William, que todo financiero tiene que reconocer estos lenguajes, tiene que estar muy ligado a la parte ofimática y por eso es que, pues digamos que el concepto de la ingeniería, en la parte de los sistemas también es un apoyo bastante fundamental. Entonces, en ese sentido, son algunos de los paquetes y programas que pueden estar muy de la mano de cualquier compañía. Como te decía, para el tema ya de tácito de cada una de las operaciones que se realicen a nivel interno, pues eso está muy ligado al negocio de sector. Pero ya lo que tiene que ver con analítica y demás, ya hay unos lenguajes de programación que la verdad entran a ser determinantes y muy complementarios a la hora de los análisis, la evaluación, las estrategias, las diferentes decisiones que se han de tomar. Estimado William, creo que estás muteado. Qué pena, Nelson. Correcto. ¿Ahí me escucha? Sí, señor. Listo, Nelson. Hablando un poco de esos recursos que me planteaban con anterioridad y pues la parte tecnológica, quisiera consultarle un poco cómo es la forma como Confirmesa emplea los sistemas de planificación de recursos de su compañía. ¿Cómo lo hace? Esa es una pregunta clave y que entra un poco dentro de lo que hablábamos ahorita de la evaluación de la información, como entre la evaluación y el tema de planteamiento de estrategias. Toda compañía debe tener un business plan, un plan estratégico que guíe y que oriente como tal las transacciones. Y digamos, el elemento clave de ese plan estratégico, porque pues puede tener varios elementos, es el presupuesto.
¿sí? Una de las herramientas fundamentales es el presupuesto, porque de alguna manera este es digamos que esa perspectiva, ¿cierto? Que uno se plantea al respecto. Entonces, la mejor forma, de otras cosas, de controlar los costos y toda la gestión financiera de una compañía es planeando, es planeando. Y el presupuesto es una de las principales herramientas de la planeación. Entonces, si me preguntas en ese sentido, cuál es, digamos que ese camino que hemos de seguir en términos de orientación y digamos, la planeación correcta en términos de herramientas, te puedo decir que el presupuesto es fundamental. Entonces, lo ideal es que ojalá cada una de las variables a nivel operativo se puedan plasmar en un número y que ese número no solamente sea capaz de dar cuenta de un presente, sino de proyectar un futuro, valga la redundancia, ¿sí? De poder de alguna u otra manera establecer una perspectiva de su comportamiento para que a partir de ella, pues yo pueda verificar cuáles esos puntos de inflexión que me permiten de alguna manera llegar a estructurar y, como decíamos ahorita, generar un valor de manera considerable hacia la compañía. Entonces, esa herramienta es fundamental, muy recomendable para todas las compañías y lo indispensable es que de alguna manera, pues como decíamos ahorita, reconozcamos el pasado, en este caso, basado en la forma como se ejecutan las transacciones de la compañía, el presente, porque me da a entender qué es lo que hago hoy, cómo lo hago, quiénes son los agentes, los diferentes actores que participan en el negocio y el futuro. Entonces, hacer finanzas se vuelve viajar en el tiempo. Tú viajas del pasado al futuro a través de cada una de estas herramientas presupuestales y de gestión. Y qué bueno que sea en un paquete, como lo hablamos ahorita, bien estructurado, lo más elaborado posible, con toda la data, digamos que lo más, digamos que elaborada y pues digamos que en este caso certera posible. Muy bien, Nelson. Bueno, Nelson, sabemos que toda compañía necesita unos ingresos, ¿no? Necesita un plan de financiamiento, necesita pues manejarse en el tema de de la liquidez, ¿no? Entonces, desde allí uno dice, bueno, ¿cuáles son las características de las políticas que establece con firmeza para el otorgamiento de crédito? Sabemos que por seguridad, pues obviamente no podemos extendernos mucho y ni podemos decir muchas cosas, pero de forma general, ¿cuáles son las principales características de las políticas para el otorgamiento de dichos créditos? El concepto en esta clase de negocios tiende a estar muy ligado al riesgo, ¿no? Y como en cualquier otro, inclusive a nivel de finanzas personales, todo se basa en el apetito, ¿no? Entonces, el apetito de riesgo lo decide en este caso la empresa, lo decide la persona, y eso pues de ahí saldrán cada una de sus políticas. Entonces, si hablamos netamente de cuidar los flujos, pues puntualmente lo que se va a verificar es, digamos que en este caso, una serie de segmentaciones que permitan verificar el comportamiento de ciertos, digamos que tipos de perfiles sobre los cuales orientar en este caso la cartera. Naturalmente, como lo hablamos ahorita, nada está dicho y menos en estos sectores y demás. Entonces, de ahí para adelante, pues la probabilidad está totalmente abierta a que se generen muchos cambios en los mismos perfiles de los clientes que hagan que sus flujos de caja como tal, pues entren a deteriorarse. Entonces, en ese sentido, lo importante en ese caso, pues por un lado, es establecer un modelo de otorgamiento lo más riguroso posible, pero a la vez un modelo de provisión también, un modelo que hoy bajo NIF se conoce como el deterioro y que de alguna u otra manera entra a jugar de manera pues muy radical porque me permite anticiparme también a esas posibles pérdidas, a esos posibles deterioros que presente a nivel de riesgo cada una de los activos y por esa razón digamos que es importante que también se definan no solamente una política, como lo decía ahorita, en materia de otorgamiento, sino a nivel de deterioro y provisionamiento que nos permitan, digamos que en cierta medida generar esa especie de colchón, esa especie de cobertura sobre cada uno de los riesgos a los cuales están expuestos nuestros activos. Eso es inminente. El riesgo no nunca lo vamos a poder eliminar, perdón, pero mitigar sí es una labor determinante en el financiero. Nelson, partiéndonos un poquito más, ya desde el tema un poco más amplio,
teniéndonos un poco a las dificultades que se presentan en cualquier trabajo, ¿no? Cualquier actividad, cualquier labor que una persona realice, se le presentan dificultades. Estudiando un poco a Gómez y Santibáñez en su obra Los elementos de las finanzas corporativas de inversión y financiamiento de las empresas, planteaba que la principal dificultad que se le presenta a los gerentes financieros es la autonomía. En algunas ocasiones los socios, los directivos o los grandes empresarios pues no están muy de acuerdo con la parte financiera y pues limitan un poco pues el criterio o la labor del conocimiento que genera el gerente financiero. En el caso de Confirmesa, ¿a usted se le ha presentado alguna de estas dificultades o a lo largo de su experiencia, cuáles han sido las principales dificultades que se le han presentado como gerente financiero? Bien, pues desde ese punto de vista, un poco resaltando el primer elemento que mencionas en cuanto a la coherencia o más bien a la afinidad que se pueda tener con la alta dirección y más puntualmente con el que llamamos el accionista. Pues esto es fundamental, ¿no? Yo creo que la mejor forma de solucionar eso es vía comunicación, ¿no? Que los objetivos se alineen, ¿sí? Que tanto el accionista sepa transmitir qué espera de la gestión del gerente, como que el gerente también sepa interpretar ese mensaje y se puedan de alguna u otra manera alinear. Eso es fundamental. Sí, romper esa brecha de pronto que pudiera generarse tal vez por inclusive a veces meramente aspectos técnicos de cómo se gestiona o se opera cierto aspecto, pues hay que eliminarlo. Sí, eso es fundamental en ese sentido, porque de alguna manera no puede ser, o sea, si tú te pones a trabajar en el marco de un obstáculo como esos, pues ni siquiera es un reto a superar, en realidad es algo en donde no debes estar, porque la comunicación, y no solamente con el accionista, sino entre cada una de las dependencias, es demasiado importante. Entonces, por esa razón, si no se presenta ese nivel de afinidad, es mejor no estar. Eso digamos que en materia de lo que tiene que ver con lo que me hablabas de esa clase de obstáculo. Y ya retos que sí uno podría considerar retos, fundamentalmente, es algo que te mencionaba inclusive fuera de cámaras, el concepto de la adaptación al cambio. Sí, eso es fundamental, el reto. Pero un reto que no solamente me permita entender la dinámica de cambio en la cual se presenta tanto en mis clientes como en mis empleados, en el negocio como tal, mi competencia, mi país, porque pues hoy en día con los diferentes fenómenos, inclusive sociales y políticos que tenemos, pues la cosa va a un ritmo muy acelerado y todo el tiempo está cambiando hasta tal punto que tenemos que estar muy alineados porque si no, pues digamos que ya los negocios no van a estar con ese nivel de coherencia que hablábamos ahorita y por tanto, pues deteriorando su valor y su sostenibilidad. Ahora bien, entonces, una vez estás como alineado a esos cambios, pues lo importante es también prepararse en materia de propuestas, ¿no? Como lo decíamos, o sea, no basta con conocer del todo, sino que de alguna u otra manera generes también en ti esa habilidad para proponer, para diseñar. Los indicadores, por ejemplo, financieros, no están escritos en piedra, le digo yo a mis estudiantes. Eso no está escrito en piedra, al contrario, está abierto a la investigación. Entonces yo creo que uno de los retos importantes es no perder ese espíritu creativo, no perder ese espíritu investigativo que te ayude de alguna u otra manera a estar como que preocupado por cosas nuevas, como que tratando de incentivar en ti también esa habilidad de nuevos desarrollos, de nuevas intervenciones, de formas diferentes de ver las cosas para que de alguna u otra manera eso también inclusive se permita la discusión, ¿sí? Como lo hablábamos ahorita, a pesar de que de alguna manera ha de presentarse cierta, de- por llamarlo así, delegación, ¿cierto? Se delegan hoy en día muchas de las decisiones, inclusive en el financiero, pues la forma en la cual también tiene que operar, y por eso hablo del tema de la comunicación, es que las decisiones también tiendan a ser discutidas, tiendan a ser de alguna u otra manera, digamos que llevadas a un escenario más colegiado. Sí, porque si de alguna manera eso no pasa, pues entonces también entrarán a centrarse en un solo punto de vista
Y eso también es algo que no debería pasar, es algo que no debería pasar porque si se mira solo desde uno, pues, desde una perspectiva, pues también eso va a llevar a que las decisiones tal vez se inclinen mucho hacia una cosa, o hacia una determinada corriente, y eso pues de alguna u otra manera pues también resulta ser defectuoso, negativo, porque uno a veces sin querer queriendo, como se dice vulgarmente, termina llevando a la compañía hacia un horizonte que tal vez no es. Entonces, el que usted pueda discutir sus decisiones, el que pueda compartirlas, el que pueda de alguna u otra manera por lo menos evaluarlas con otro ente, sea con el accionista o sea con cualquier otro, es demasiado importante. Y que con eso sea una herramienta más de ese espíritu investigativo que te nombro para que se le puedan, digamos, diseñar cosas que no necesariamente están escritas en los libros, pero que de alguna u otra manera sí te permitirán ser un buen gestor apto a cada una de las actividades comerciales y financieras. Muy interesante, Nelson. Y pues creo que coordinamos mucho en las preguntas y en las respuestas que estamos dando, porque una nos ha llevado a la otra, ¿no? Y pues usted hablaba algo muy importante, era la comunicación que debe haber entre todos los actores que comprenden una organización. Y es precisamente de esa comunicación que se puede plantear a raíz de ello, cuáles son los objetivos estratégicos que se deben considerar para elaborar un verdadero diagnóstico financiero dentro de una organización. En su caso, ¿cómo hacen ustedes eso? Bueno, digamos que pueden haber varios caminos, uno de los cuales digamos que vale la pena, en mi caso, que no solamente lo aplico en la parte laboral, sino en la académica, también es parte de lo que estudiamos con los estudiantes, es el concepto de ir de lo macro a lo micro, ¿sí? ¿Qué significa ir de lo macro a lo micro? Pues que usted entiende ese 100%, ese todo, que compone en este caso tanto su negocio como sus objetivos, y de ahí empieza a desagregar. Haz cuenta como cuando uno está escribiendo su tesis de grado, que uno lo primero que trata de definir bien es el objetivo general y empieza de ahí a ver cómo mediante los específicos logra ese objetivo general. Y entonces pasa algo similar aquí en el componente estratégico. Tú estableces no macroeconómicamente, pero sí a nivel macro, cuál es digamos que el marco de de ese objetivo que te vas a plantear, y de ahí cuáles van a ser esas herramientas. No en vano, las personas que están ceñidas a esa estrategia, pues se llaman ejecutivos porque son las personas y son los recursos que tú vas a disponer para ejecutar esa estrategia. Entonces, lo más importante para mi juicio es partir de un todo. ¿Sí? Ese diagnóstico que tú planteas va a verificar, entender quién es ese grande. Y si me lo preguntas ya más a nivel puntual, te puedo decir que es la sostenibilidad a nivel general de toda la compañía. ¿Qué se entiende por sostenibilidad? Bueno, yo que soy ingeniero trato de transmitirse a quienes, con quienes comparto, principalmente los estudiantes, pero también la comunidad laboral con la cual interactúo y académica, en la cual le digo, pues es como hablar de continuidad. Cuando uno habla de continuidad es que cuando tú estás dibujando la gráfica de esa función, no tienes que levantar el lápiz para darle, digamos, completitud en este caso a la gráfica. Así mismo pasa con las compañías. Las compañías no en vano son personas jurídicas en este caso, y como cualquier otra persona, pues nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿sí? Lo ideal es que naturalmente el ciclo de vida de una persona ana jurídica pues sea mucho más alto que el de una ana natural, y de hecho que esa persona jurídica tenga la capacidad de transformarse, ¿no? Entonces sabemos de todos los negocios que inclusive han quebrado porque no han logrado adaptarse al cambio, ¿sí? Por el contrario, otros que todo el tiempo están modificándose y adaptándose a esas disrupciones que se presentan en los diferentes mercados. Entonces lo importante en ese sentido, en cuanto a mi recomendación, es ir de lo macro, entender cuál es el marco del negocio, que para mi juicio es, entre otras cosas, la sostenibilidad, ser sostenible en el tiempo. ¿Y cómo soy sostenible? Ya empiezo a bajar hacia lo micro, pues generando valor. ¿Y qué significa valor? Ahí te doy el dato de lo que discutimos en clase, y es el concepto de responder a las necesidades de los stakeholders. ¿Quiénes son mis stakeholders? Lo que llamamos las partes interesadas, todos aquellos que de alguna u otra manera tienen un interés en la compañía. Y uno muchas veces tiende a pensar, no, es que el más interesado en la compañía resulta ser el accionista, que porque es el que asume más riesgo, que porque es el dueño. No, los interesados en una compañía son todos los que de alguna u otra manera han invertido en ella.
El empleado invierte su conocimiento, invierte su tiempo, su esfuerzo, pero también invierte el proveedor porque está invirtiendo todo su desarrollo, su producto, pero también inclusive la competencia, porque también está la expectativa de cómo se comporta ese actor que trabaja casi lo mismo que yo o lo mismo, pero también está el gobierno, el Estado de alguna u otra manera también tiene un interés en esa compañía. Y ni me diga de los clientes, que también son partes interesadas. Entonces, la labor, una vez que yo ya he establecido cuál es el marco de ese plan estratégico en cuanto a lo que tiene que ver con sostenibilidad, pues es responder a las necesidades de todos esos que de alguna u otra manera están invirtiendo. Ser rentable significa un grado de retribución por encima del valor invertido. Y lo ideal es que cada uno de esos actores que hemos nombrado, pues se le cumplan las expectativas. Entonces, para responder ese diagnóstico, como te digo, lo ideal es que de alguna u otra manera se pueda verificar el nivel de continuidad que tiene la compañía, pero que a la vez de alguna u otra manera es capaz de garantizar dicha continuidad a través de la respuesta que le da a sus diferentes partes interesadas. Entonces, eso es fundamental. De ahí partiría ya todo el tema pues técnico como tal, de lo que tiene que ver con la evaluación de cómo se verifican esas rentabilidades y demás, entre otras cosas también los flujos, que es muy importante que una compañía tenga con qué respirar, pero pues todo eso de alguna u otra manera llevará a que pues tengamos ese nivel de desagregación y de estructura para la ejecución de los diagnósticos. Muy bien, Neison. Claro que sí, puntos interesantes para poder trazar los objetivos y los diagnósticos financieros. Neison, para culminar, quisiera que usted me cuente un poco cuáles son en la actualidad los puntos que debe tener o trascender dentro de la gestión financiera para alcanzar el éxito. Para usted, ¿cómo se logra el éxito en la gestión financiera? Uy, te has metido en un entorno muy inclusive personal, te cuento, porque yo creo que una de las cosas fundamentales para el éxito, primero, es el amor a lo que haces. Y perdóname, digamos, ser tan filosófico, ¿cierto? Pero es lo que hoy define y no sé, dependiendo del público que nos esté escuchando, un saludo cordial a todos los jóvenes, que entre otras cosas es importante que reflexionen al respecto, porque hoy en día hay muchas cosas, o sea, hoy en día en el mundo uno se encuentra expuesto a diferentes contenidos, a diferentes inclusive perspectivas de la vida que llevan a que de pronto en las personas se generen ciertas lógicas difusas, inclusive que no permiten de pronto definir exactamente qué es lo que se quiere hacer de la vida y demás. Entonces, el que usted se pueda sentar a reflexionar bien sobre lo que usted es bueno, ¿sí? Pues le permitirá que el día de mañana sepa reconocer también las habilidades en las cuales va a poder apoyar a las empresas y también reconocer en ellas lo que podríamos llamar facultades o cualidades de las mismas. Y todo eso se logra es cuando usted ama lo que hace, lo ama de corazón, de pasión, tan al punto que usted es capaz de sacrificar cualquier cosa por hacerlo. Yo pienso que hoy en día en el marco de lo que es el capitalismo en el que nos vemos y demás, pues todo lo tendremos a ver desde un punto de vista de retribución financiera, ¿no? El qué tanto me da en términos monetarios, lo cual no está mal, aunque no es el único punto, ¿sí? Y finalmente a lo que voy es que puedas llegar tú al nivel en el cual puedas decir, efectivamente, eh, doy todo a cambio de prácticamente solo ver cómo esa semillita crece. Y eso son las empresas, semillitas, ¿sí? Una serie de inversiones que tú tienes que cuidar. Hace poco te comparto una experiencia personal, me compré un bonsai y ese bonsai, si tú no le tienes el cuidado preciso, se muere rápido. Y así le pasa a las compañías. Si tú no lo cuidas, si tú no le echas agüita, si tú no lo sacas al sol, si tú no lo tienes en el lugar específico, pues se va muriendo. Y eso no lo haces sino con amor, porque eso no es con otra cosa, eso es con amor por lo que haces, por una pasión, una entrega a tus actividades que te van a permitir alcanzar ese éxito. Entonces, la clave fundamental para mi juicio es partir de digamos que una pasión, una entrega fundamental a esas actividades. Y ya de ahí para adelante, pues el equilibrio. El equilibrio, porque la felicidad tampoco radica solamente en una sola cosa, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el hecho de que tú puedas garantizar, por ejemplo, en tus empleados, que las personas se motiven por no solo hacer lo que les gusta, sino porque les permites crecer, porque les permites de alguna u otra manera
también desarrollar sus habilidades, les permites tener bienestar, todo eso, digamos, motiva. Entonces, lo importante es reflexionar al respecto de cuál es el alcance de lo que son mis gustos, de lo que son mis pasiones, de lo que yo puedo lograr, de hasta dónde quiero, de alguna u otra manera también establecer unos límites de mis conocimientos, de mis objetivos, de mi trabajo, ¿cierto? Y ya eso se lo transmitirá a las empresas, ¿sí? Los grupos focales hoy en día también, entre otras cosas, son muy jóvenes y eso no solamente se ve en las empresas, sino hasta en el deporte. Hoy el día el muchacho de 15 años ya le gana al de 20. Entonces también aprovechar como que todos esos talentos, ¿verdad? Entre otras cosas, retener es muy importante, fidelizar no solamente fidelizar al cliente, fidelizar al empleado, fidelizar a mi proveedor, fidelizar a mi competencia, fidelizar al gobierno, ¿sí? Hay que casarnos, ¿verdad? Hay que hacer una relación de tiempo extensivo, largo, ¿sí? Y eso no se construye tampoco de la nada, ¿no? Eso es algo que va con el tiempo. Muchos, pues digamos, pasarán por diferentes mercados, países, empresas, el que vaya y trabaje en muchos lados, emprendimientos hoy en día. Todo eso, pues, bienvenido sea de alguna u otra manera porque eso te da experiencia. Pero lo que sí va a pasar de ahí para adelante es que en la medida que tú consolides todos esos elementos que recoges, pues los puedas llevar a algo. Plantearnos un objetivo que sea grande, ¿sí? Que sea grande y que todos caminemos hacia ello, así nos volvamos viejitos y digamos, inclusive no lo alcancemos, ¿no? Porque muchos nos morimos y podamos decir, eh, finalmente tal vez ese objetivo era tan grande que de pronto no lo logré al 100%, pero dejé sembrado, ¿sí? Cultivé para que eso, digamos, se lograra. Y pues eso es muy gratificante y eso es muy bonito porque el pago, como te decía ahorita, se deja de ser inclusive monetario, es tu satisfacción, tu bienestar, tu tranquilidad, tu felicidad, tu orgullo. Entonces, es por eso que lo asocio tanto a lo personal, porque inclusive se sale de lo técnico. Y de ahí, pues, digamos que se desprende todo lo que tú has de hacer. Los estudiantes hoy en día, al elegir sus carreras, o en dónde quieren trabajar, o qué quieren hacer de sus vidas al volverse adultos. Todo ese tipo de cosas y decisiones son, digamos que, muy fáciles de tomar si se tiene o si se estructura muy bien tu personalidad. Y así mismo es que vas a poder tomar decisiones inclusive de muy alta magnitud a nivel empresarial. Edison, muchas gracias, de verdad, le agradezco mucho porque qué bueno es escucharlo, qué bueno es ver que las finanzas no solamente nos centramos en sacar unos datos o analizarlos, no, las finanzas trascienden en todo, como usted dice, en la parte de la felicidad, en lo que nos gusta hacer, en que podemos ver el análisis de una empresa desde diferentes perspectivas y de esta manera construimos, pues, a los objetivos que queremos llegar. Eso en el nombre de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, de su Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, y de su programa de la especialización en finanzas corporativas. Le agradecemos por su tiempo, por acompañarnos y espero sea una próxima oportunidad. Muchas gracias, Nason. Gracias, William, a usted, a la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Es un placer también acompañarlos en esta clase de espacios y abierto también con toda la disposición a esta clase de discusiones, que la verdad lo importante es seguir construyendo país y aportar a cada una de las instancias en las cuales pues vamos a seguir construyendo. Muy amable por su tiempo y por sus preguntas. Muchas gracias, Nason. Hasta luego. Hasta luego.